Cuando alguien está en un estado de flujo en términos de la conexión mente-cerebro, ¿qué está pasando? Son como 100 millones de medusas en sinfonía y tarareando a un alto nivel, trabajando en conjunto. Déjame explicarlo. Lo que dijiste es perfecto. Pensaría que si alguien está a punto de hacer un tiro ganador del juego, su mejor desempeño es cuando está en un alto nivel, como salvaje o frenético. En realidad muy no. tranquilo. En algún lugar entre medio. Bien. No cuando estás dormido, pero no después de haber tomado tu tercer café bebiendo cosas Concentrado. por la mañana. Enfocado pero relajado. Hay un estado medio para eso. Generalmente tiene que ver con ondas cerebrales medianas. Eso es algo sobre lo que estoy escribiendo. Si meditas, practicas ejercicios de fútbol o eres una bailarina y tienes una rutina de baile o maniobra que perfeccionar, en realidad estás desconectando algunas de las cosas que se interpondrían en el camino de tu presentación. No estás pensando en la actuación, te estás quitando del camino. Solo lo hace Eso interesante. tiene un estado de flujo eléctrico medible diferente y no es acelerado. No es hiperactivo. En algún Por lugar encima de la intermedio. calma, pero tranquilo. Sí. No es a toda marcha, no es activo. Es en su mejor momento. Se ha visto en atletas y otras ¿Cuál cosas. es la forma más rápida para que un ser humano entre en el estado de flujo? Para eso, en mi opinión, no hay atajos. Para lo que se necesita es mucha práctica y aprendizaje. Luego, cuando lo estás Y haciendo tener confianza en sus habilidades y... o ejecutándolo, puede que me equivoque, pero cuando veo a mis hijos no creo que puedas llegar a un estado de flujo estando en Instagram todo el Cierto. tiempo. En realidad estás demostrando una habilidad en la que has sido entrenado. Si tienes un oficio para el que te has entrenado y lo estás realizando a alto nivel, por ejemplo, los pilotos de carreras hablan de eso, es un oficio realizado justo al borde de su nivel de comodidad. Al igual que los videojuegos, si son demasiado difíciles o muy fáciles, los niños solo los verán. Algo de eso tiene que ser una maniobra física. Siempre me parece fascinante. Creo que podrías intentar estar en uno de esos estados. Lo vemos mucho con personas que hacen actividades físicas que son desafiantes, gratificantes, algo de lo que están comprometidos y en el nivel de su desempeño, como hacer ejercicios 2 minutos al final de un partido de Por fútbol. supuesto. Es tiempo de hacerlo. ¿Jugas de fútbol? No, pero me encantan los deportes porque creo que hay Claro, muchos es muy paralelismos. desafiante. No tengo hijos, pero no sé si dejaría que mis hijos jugaran fútbol luego de todo el traumatismo craneal que sufrí. A finales de los 90, todos los días nos enseñaban a usar la cabeza, golpear con la cabeza. Ahora es ilegal. No puedes golpear la cabeza en absoluto. El fútbol de los lunes por la noche solía iniciar con dos Chocando, cascos. sí. Lo recuerdo. El trauma que siento que he tenido que curar durante los últimos 15, 18 años, no sé si hace que valga la pena. Creo que ya no hay muchos golpes en la cabeza, es diferente ahora, pero todavía habrá choques. Tengo un par de opiniones sobre eso. Algo que no me gusta es que creo que sabían que era malo para nosotros y trataron de ocultárnoslo. Claro. Solo tienen que decirnos que es malo, al igual que fumar lo es o boxear. Nadie empieza a boxear sin saber de qué se trata. Se retuvo información que las lesiones traumáticas en la cabeza por el fútbol estaban afectando a las personas. Eso me molesta. Por otro lado, si es algo que amas, si es una oportunidad para que avances en tu vida, ¿quién soy yo para oponerme? Mientras estés consciente de los riesgos, si te golpeas las rodillas contra la pared 30 veces al día por 20 años, tus rodillas van a estar arruinadas y eso le va a pasar a tu cerebro. Si lo entiendes y quieres seguir jugando, está bien. Eso es lo que pienso. Vivimos en mundos diferentes, con seguridades y riesgos. Sí. ¿Cuál es? Mis hijos no jugaron. Podrían Sí. haberlo hecho, pero No no. jugaron. Jugaron fútbol bandera y béisbol. Probablemente es más seguro. Entonces, el cerebro tiene la habilidad de sanar de traumas físicos y emocional. Siento que puede ser más difícil recuperarse del trauma emocional oculto y puede ser más doloroso y difícil para algunos el trauma emocional y psicológico que el físico. Puedes ver y tratar el trauma físico dependiendo de qué tan intenso sea, pero siento que el trauma emocional oculto o psicológico es invisible y las personas no creen que deberían tratarlo porque no ven algo físico como un brazo roto y tengan que ir donde un doctor porque el hueso se puede ver. Que necesitan una férula y curarlo.
No estamos entrenados de esa manera. No hay una respuesta fácil. Lo que diré es que el trauma, según mis conceptos, existe el trauma terapéutico y me refiero al restablecimiento de un hueso luego que se quebró, el dolor de una cirugía por cáncer, pero luego sabes que ya no tienes cáncer, entonces es un dolor bueno. Ese es el trauma físico. Existe el trauma emocional. Si las personas fueron atacadas, eso está conectado con el trauma emocional. Si las personas no tienen recuerdos luego de una lesión u operación, nunca padecen el TEPT porque no recuerdan. El contexto emocional y los recuerdos relacionados con el trauma, ya sea emocional, físico o una combinación, requiere memoria. Genial, es un concepto. No tengo la solución para ello, no. No puedo decir que si haces algunas cosas te sentirás mejor. No es mi lugar, porque cuando las personas me decían, les decía, ¿cómo sabes lo que estoy pasando? Si me ves podrías creer que todo está bien, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no fui atacado anoche? ¿Estás seguro que no me enteré de que mi paciente no estaba bien anoche? ¿Que a un ser querido le diagnosticaron algo? No quiero encasillar a las personas, quiero que sepan que son nuevos todos los días. Ni siquiera soy la misma versión de mí mismo que era antes de los últimos años. ¿Cómo puedo ser entendido en un grupo de personas como hombre o cirujano? Solo quiero que las personas se consideren individuales y dinámicas. Dicho esto, nunca juzgo que el trauma de las personas sea mejor o peor. Las personas son más fuertes. Todos van a tener un evento traumático en su vida, ya sea un accidente automovilístico o algo así. Es inevitable. Es en parte porque nos salimos. Se debe a que la forma en que nos exponemos al mundo es para ser completamente adaptables. Si somos rígidos, entonces hay menos posibilidades de trauma, pero esa es una vida peor vivida. Cuando te expones, las experiencias traumáticas son inevitables. Dicho esto, te sale un moretón. Lo que te escucho decir es que si no tenemos un recuerdo del evento traumático, no tenemos TPT, no tenemos un trauma que superar. Sí, ese es el concepto que quiero que las personas sepan. La memoria es importante. Es lo que determina si un evento sigue siendo traumático en tu corazón y mente. Si todavía es doloroso para ti. Así es, hablemos de eso. Solo necesitamos sanar la memoria del trauma. Eso es a lo que me refiero. Muy bien. Los recuerdos no son archivos en un armario, en realidad. En el cerebro, ¿cómo se clasifica la memoria? De nuevo, hay algunas regiones que si las eliminamos, se perdería memoria, pero la memoria no solo está ahí, se basa en atraer recuerdos del olfato. Por ejemplo, el olfato es muy interesante. Es uno de los 5 sentidos que no podemos controlar con nuestro pensamiento, como el perfume, colonias, el olor y la memoria están íntimamente entrelazados. Muchas partes del cerebro están involucradas. La memoria es un flujo eléctrico en el cerebro que es maleable y moldeable. El hecho de que tengas cierta memoria hoy no significa que la experiencia buena o mala seguirá siendo buena o mala. Nuestra vibra positiva ahora puede volverse negativa. Nuestra vibra negativa ahora puede volverse positiva al mirar hacia atrás en el día a día. Cuando ves los recuerdos de esa manera y dices, bien, espera un momento, fui atacado, lastimado o algo me traumatizó, y cuando pienso en ello, cuando huelo ese olor, veo ese color, me siento traumatizado. ¿Otra vez? Estoy tenso, tengo estrés, miedo, ansiedad, sí. El contexto emocional de un recuerdo es lo que puedes cambiar. No quieres demencia ni eliminar la memoria porque ese es un problema diferente. Sí, no quieres bloquearlo. Sí, pero lo que quieres hacer es cambiar el contexto emocional asociado a ese recuerdo. ¿Qué pasa si esto es lo que escuchas de las personas que puede que hayan sido traumatizadas desde niño, donde bloquearon los recuerdos, pero luego surgieron de nuevo? Cuando surge de nuevo, sigue latente. Muy crudo, sí, pero se acumuló. Lo bloquearon, adormecieron o recurrieron a adicciones, como quieras llamarlo. Puede causar adicción.
Sí, exacto. ¿Qué pasa cuando... No sé mucho sobre lo que sucede con los niños, porque es algo diferente y quiero quedarme donde me siento cómodo con lo que he leído y aprendido. El contexto emocional para los recuerdos de los adultos en el entorno adecuado, con las personas adecuadas y las técnicas correctas, se puede superar el trauma y la experiencia de la memoria al acudir a ciertas terapias que ayudan a mejorar. para procesar el recuerdo? Sí, para soportar el dolor emocional, ¿cierto? Sí. El trauma emocional y amortiguarlo, por ejemplo. Si estoy mencionando muchos ejemplos de mi mundo, cuando alguien dice, sí, fui diagnosticado con cáncer, ese es un evento traumático. Luego ves, en mis pacientes se ven diferentes tiempo después cuando vuelven a decir, fui diagnosticado con cáncer e hice esto. Cuando lo dicen, sus caras se ven diferentes que cuando les dieron el diagnóstico. Ese es un ejemplo de la vida real. No todo tiene que ser relacionado con la violencia. La experiencia de un diagnóstico de cáncer y cómo los pacientes lo enfrentan de inmediato es traumático. Y luego pasan meses o años. Yo sería un desastre. ¿Sabes? Yo no podría, no sería capaz de enfrentarlo, pero sorprendentemente algunos o la mayoría de ellos lo pueden hacer. Se arreglaban e iban a citas para sus escaneos de 3 meses, lo que para mí sería una experiencia traumática. Cada vez pensaría que me van a decir que creció o que regresó. Piénsalo, recibiera una noticia, pensaría, tengo que recibir esta noticia otra vez, pero ellos lo enfrentan al escribir Life on a Knife Edge. Aprendí mucho de ellos, que es posible enfrentar la experiencia traumática. No digo que tú como individuo puedas, tampoco yo, pero cuando llevas un grupo de pacientes de cáncer, la mayoría de ellos lo enfrentan, viven, superan experiencias traumáticas y emocionales, al igual que las físicas por el dolor de cáncer, cirugías. Esa es la lección que quiero que todos tengan en cuenta cuando estén lidiando con sus propios desafíos. Wow. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido de los pacientes con cáncer que has tratado sobre la forma en que procesan y soportan su viaje desde que se enteraron por primera vez de que tenían cáncer en el cerebro o un tumor hasta la recuperación? ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido? No todo termina bien. Algunos sufren. En realidad muchos sufren. Nadie le desea cáncer a otra persona. No es como una oportunidad. Nunca quiero presentarlo de esa manera. Pero aquellos que lo han sobrellevado bien, invariablemente han dicho, ojalá hubiera vivido mi vida como la vivo ahora, después de un diagnóstico de cáncer. Ojalá hubiera vivido mi vida habiendo visto la línea de meta relativamente, porque eso cambia la forma en que viven. No están tristes generalmente, como dije, algunos han sufrido, muchos han sufrido, pero desearían haber hecho de la calidad de vida una prioridad durante toda la vida, no después del diagnóstico de cáncer. Algo sobre ver la línea de meta, la línea final, hace que las personas digan, no me cae bien ese tipo, no voy a verlo mucho, esto es algo que disfruto. Lo persiguen, llegan a la forma de vivir de la manera que quieren en el fondo, pero a menudo se han visto obstaculizados por la rareza de las relaciones interpersonales. La sociedad, mucha presión las carreras, y todo eso. las relaciones. ¿Cómo te afecta en tu vida personal después de ver todo esto durante las últimas 2 décadas? Es una pregunta profunda. No quiero decir que siempre he sabido controlarlo. Las historias humanas eran importantes, pero yo había inclinado a perfeccionar el oficio. ¿Estabas tratando de ser un cirujano preciso, tratando de removerlo, sanar y arreglarlo? Sí. No diría que no estabas tan concentrado con las historias humanas, solo no lo diría hacías. Que estaba desconectado, pero del 5º al 10º año aproximadamente, cuando el oficio ocupaba menos espacio en mi mente. Porque estabas no en automático. Obviamente todos son específicos, pero era un poco Tenía automático. un ritmo. Sí. En realidad disfrutaba el desafío. Eso es lo que quería como cirujano de cáncer, que estaba tratando de ser el mejor para ti y para el oficio. Es una
intersección interesante. Quieren que sea el mejor, quieren que Sí. tenga ambición para ser el mejor cirujano, lo que significa derrotar al cáncer por más grande que sea y que las personas que me elijan para hacer su cirugía tengan pocas complicaciones. La montaña más grande con menos complicaciones. Esa es una ambición personal que se alinea con lo que los pacientes de cáncer quieren. Era interesante, me motivaba y al mismo tiempo podía ver que ya me encargaba de las 4 etapas del cáncer y que no hay una quinta. En serio. ¿Qué significa la quinta etapa? No hay una quinta etapa, es la muerte. Entiendo. La palabra terminal no es justa, pero la etapa 4 es donde está el cáncer más avanzado. Todos mis pacientes viven algunos años, digámoslo así, pero luego de un tiempo me he preocupado por más de 1,000 personas y ya no están vivas. Wow. Empezó a afectarme, amigo. Por lo que dices es que la etapa 4 no hay forma de La curarla. etapa 4, por definición, aparte de los cánceres de la sangre, no es curable. La pregunta es, ¿podemos Extender la asegurar vida, sí. algunos años? Y la calidad de vida durante ese tiempo es lo que quiero decir con extender. Sí, después de un tiempo tenía un cajón lleno de invitaciones de funerales. Me detuve un poco para pensar y estaba teniendo algunas luchas en mi propia vida. La respuesta a tu pregunta es que aquellos que están involucrados en la atención del cáncer se vuelven vulnerables. En realidad, poco a poco emprenden el difícil viaje con ellos. Puede ser doloroso, muy crudo. Los últimos 5 o 3 años he podido observar y escribir sobre ello y me he fortalecido al dejar que me enseñen y saber que tengo el privilegio de que me digan, acompáñame en mis momentos difíciles. Este avión debe estrellarse y viajarás con nosotros. Te elegimos para que viajes con nosotros, pero al final tienes el paracaídas. Le estaba diciendo a mis hijos que siento que estoy estrellando muchos aviones, entonces pasé de no notarlo a notarlo y a que me afectara y ahora pienso, espera, ese podría haber sido el mayor regalo de mi oficio, aprender de las personas en sus momentos difíciles y cómo se mantienen optimistas ante la calamidad. Ahora pienso diferente que hace un par de años, pero tal vez esa es la mejor pregunta que alguien me ha hecho en los últimos 2 años, amigo. Te lo agradezco, Wow. hermano. Claro, amigo. Por supuesto. Puedes leer todos los libros de autoayuda que quieras, ir a los seminarios, pero a menos que tu mente esté bien, nunca usarás esas cosas. Son solo datos. Y falta otro paso, y es entender esa autonomía, ese sentido de agencia que tenemos para manejar lo que sucede a nuestro alrededor y aceptarlo.